Bienvenidos a Gente B, el primer programa del partido Generación para un Encuentro Nacional. A partir de hoy, y como todos los viernes, compartiremos con ustedes nuestro principal... A partir de este momento, LRA, Radio Imperial, y LS 13453, Televisión Canal K, conjuntamente con todas las emisoras que integran la cadena de radio y televisión de Bizarrolandia, escucharemos a Su Majestad. La cadena nacional del desánimo y el temor tiene fecha de vencimiento. Que se metan la cacerola en el orto. La cadena nacional del temor. Yo nerviosa no me voy a poner. Por favor, los de la corneta, que dejen hablar. Juntos intentaremos analizar no solamente los hechos que vienen sucediendo en el país, sino fundamentalmente conocer las causas y los factores para entender lo que nos está pasando. Lejos de ser un programa de pensamiento único, Gente B hoy asume el desafío de transformarse en un ámbito que refleje otra mirada sobre las políticas que nos afectan y comprometen a todos. En el programa de hoy vamos a analizar el fenómeno social detrás de la protesta y el descontento que vemos en algunos ciudadanos con el gobierno y sus políticas, la invasión que sienten los ciudadanos en su vida y si esta manifestación es un hecho aislado o es un proceso social. Es por eso que hoy entrevistamos a la socióloga e investigadora del CONICET, Liliana de Riz, al profesor de la UBA y sociólogo Ricardo Sidicaro, al consultor político Jorge Giacobbe, y hoy nos acompaña en piso Margarita Stolbizer, diputada nacional y líder de este espacio. Créditos hipotecarios Ciudad Social del Banco Ciudad, para que puedas tener tu casa con un ingreso menor al que te piden los demás bancos. Llama al 0822 20400. Banco Ciudad, te quiere ver crecer. UCES, la excelencia, un compromiso. www.uces.edu.ar. Margarita Stolbizer, ella es diputada nacional y principal referente del GEN. Margarita, muy buenas noches, muchísimas gracias por acompañarnos en este primer programa. Felicitaciones por el programa y muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, te cuento que este primer programa, y le cuento a toda la audiencia, que estamos analizando el fenómeno social detrás de la protesta. Notamos que la gente está un poco irritada, está descontenta con el gobierno o con algunas de sus políticas. ¿Qué te parece? En realidad lo primero que deberíamos preguntarnos es si hay razón o justificación para la protesta, ¿no? Y me parece que más allá del episodio ocurrido con esa movilización del 13 de septiembre, los episodios de esta semana nos llevan a la afirmación de que realmente hay razones para el enojo y la indignación. Sin ir más lejos, lo que ha hecho el gobierno esta semana frente a la protesta y, si se quiere, al amotinamiento de la prefectura y la gendarmería en un reclamo claramente laboral por un error del gobierno en una mala liquidación de sus salarios que casi puso en riesgo su derecho alimentario en algunos casos. El gobierno, atrás de eso, lo que sale a hacer es un sobredimensionamiento del conflicto con denuncias de desestabilización para denunciar sus propios errores y su propia impericia. Y esto es una práctica corriente de un gobierno que niega la realidad y que echa siempre culpas a los demás. Entonces estas cosas también exacerban el enojo. Ha sido una semana marcada además por la desaparición de un testigo en un juicio clave realmente, donde se investiga una muerte, y creo que también hay una demanda de justicia muy fuerte atrás de ese reclamo, de esa indignación y de esa manifestación social. Por eso entrevistamos a Liliana de Riz, socióloga, y a ella le preguntamos cuáles son las demandas de la sociedad detrás de la protesta. Veamos este primer informe. Yo creo que esta sociedad quiere una política más gradual, menos de shock, más previsible, que por lo tanto tenga liderazgos moderados y moderadores que hagan las reformas que este país necesita.
porque desde la crisis del 2001 tuvimos mucho para reparar. Pero ahora no solo es tiempo de reparación, es tiempo de cambios. Este país se debe reformas importantes de infraestructura, de capacidad energética, de productividad industrial, que nos dé un perfil industrial diversificado, porque si no vamos a caer en que mientras China esté comprándonos con un mercado enorme o Brasil recupere energías, a la Argentina le va bien porque el viento favorable viene de afuera. Pero no nos va bien si no hacemos cambios que este país necesita y viene postergando. Es injusto decir que el origen social de aquellos que van a Miami es el responsable de cómo la gente opina. Creo que es muy infeliz esa observación y creo que ha irritado mucho más aún a aquellos que se sintieron ofendidos por la descalificación por origen social, porque hay un fenómeno curioso en esta política: descalifican como si aquellos que tienen un mejor pasar no estuvieran autorizados a opinar, porque la presidenta es la abanderada de los humildes, que son los que apenas la pasan. Entonces la presidenta se puede dar el lujo de decir en Harvard: vos que viniste aquí con dólares, ¿de qué hablas? No se trata de eso, porque los primeros que son no austeros, ostentosos y que viven en la riqueza son los funcionarios públicos que nos dirigen y constituyen el importante staff de esta presidenta, incluida ella. Entonces, apelar a la idea de que aquellos que tienen no pueden protestar porque hay los que no tienen, es una polarización entre tener y no tener, entre ser el pueblo y no ser el pueblo, entre opinar como la presidenta o ser un destituyente. Yo creo que esa lógica binaria, arcaica, no puede más contener a esta sociedad. Todas esas experiencias que cada tanto reaparecen en distintas formas terminan muy mal porque son experiencias autoritarias. Y finalmente un país como el nuestro, que tiene 30 años de democracia ininterrumpida y que las crisis se han resuelto sin militares, es un país que tiene demandas, exigencias y que no puede ser rápidamente atropellado con la idea de que la democracia es lo que el que gana en las urnas hace. La democracia es, además, el respeto a la minoría, la negociación y los consensos para producir políticas para todos. Escuchábamos a Liliana de Riz. Margarita, ¿qué opinión te merece lo que acabas de escuchar? Hay una correcta caracterización del gobierno y de la protesta, por supuesto, ¿no? Porque lo que nosotros vemos es esta tendencia permanente a descalificar al que piensa distinto. Hay además una sobreutilización muchas veces del dolor propio, de la muerte. Recordemos lo que fue el discurso de la presidenta frente a las víctimas de la tragedia de Once, hablando ella de la muerte de su marido como si eso pudiera ser siquiera asimilable al padre o a la madre que perdieron un hijo en la tragedia, ¿no? Entonces hay siempre como una necesidad de ponerse por sobre el resto. Y la otra definición que me pareció importante de Liliana de Riz, cuando habla de quiénes son los que protestan, hoy hay un estado de conflicto social que se expresa en sectores medios que salen con las cacerolas, pero que también hay un conflicto social muy fuerte por abajo, que son aquellos a los que le han quitado los alimentos de los comedores comunitarios, la gente que hoy está marchando muchas veces por abajo. Va a haber en los próximos días también movilizaciones importantes de sectores sindicales que lo que están expresando es un grado de descomposición por abajo también de los sectores más pobres. Y me parece que hoy es importante incluir todo esto en el análisis de una protesta que no es protesta de gente de bien. La negación de la realidad es lo que lleva al gobierno a demostrar su incapacidad para resolver los problemas. También entrevistamos al sociólogo Ricardo Sidicaro y a él le preguntamos cuáles son las causas que llevan a la gente a movilizarse. Las personas que se movilizan por causas distintas, pero que en última instancia convergen en el criterio de que como no tienen una representación, se autorrepresentan, salen ellos mismos a la calle a expresar cuestiones que quizás no son compatibles entre sí, pero que tienen que ver con la idea de que no se encuentran representados y que creen que hay una cuestión
indignantes, digamos, para decirlo con una palabra que se ha puesto de moda, y se expresan de esta forma. Ahora, no terminan, tienen efectos políticos, pero no terminan de ser verdaderas movilizaciones políticas. Este desamparo que existe en la sociedad tiene una mezcla de indignación, temor, una situación que no da como para creer que pueda ser el germen de un movimiento político. Y hay gente preocupada por lo público. Hoy es gente que sabe que lo que pasa con lo público va a incidir sobre sus intereses personales. Entonces no tiene un programa político, no tiene una propuesta, no tiene una afinidad con partidos, pero sabe que efectivamente en las condiciones de lo que va de cómo se va a desarrollar la esfera gubernamental, algo les va a pasar. De esta movilización se dijo no la llamó nadie. Algunas veces hubo movilizaciones que la llamaba alguien. Los partidos en el mundo entero, decíamos antes, están en crisis casi en todos lados por la misma razón. No, es muy difícil que las personas que hoy tienen intereses múltiples sean representadas. Hay una persona tiene a la mañana intereses morales en contra de la corrupción, a la tarde es un farmacéutico que no quiere pagar impuestos y a la noche, dejémoslo. Ese sujeto múltiple, más bien que es casi irrepresentable, porque no sé si lo voy a poder representar a la mañana o a la tarde o a la noche. Los tipos de otras épocas eran muchísimo más encuadrados, creían en una serie de cosas mucho más coherentes. Existieron más o menos hasta el último tercio del siglo XX. Desde el último tercio del siglo XX, la sociedad es muchísimo más heterogénea y las subjetividades de las personas son muchísimo más heterogéneas y contradictorias. Quieren más educación y no quieren pagar impuestos. Quieren más seguridad y no quieren pagar impuestos. Se dan cuenta que no hay seguridad cuando consiguieron dinero como para comprarse un automóvil y se dan cuenta que se lo roban. Bueno, son propietarios de automóviles, evasores impositivos, reclamadores de seguridad. Para los partidos es muy difícil representarlos. Escuchábamos al sociólogo Ricardo Sidicaro hacer una definición sobre los individuos que son difíciles de representar, sujetos múltiples. Es por eso que le vamos a preguntar a Margarita, ¿quiénes son los que protestan? ¿Por qué lo hacen? ¿Qué dicen cuando se manifiestan? Porque llevan pancartas, se preparan, ¿no es algo a veces parece pensado o no? Claro, es bastante interesante lo que dice Sidicaro, cuando en realidad él plantea los cambios. Ahora, estos cambios que hay de gente que por ahí un día demanda una cosa y otro día otra, tiene que ver con que estamos en un proceso de demanda y de cambio, pues justamente lo que la gente está expresando es al mismo tiempo indignación, enojo, pero al mismo tiempo está expresando también una demanda, y esa demanda tiene que ver con cambios. Si uno tuviera que identificar o poner una línea sobre cuáles son los temas centrales hoy, yo creo que hoy claramente, y esto lo expresan, por eso digo, sectores medios como los sectores más bajos, hay dos conflictos centrales, la inflación y la inseguridad. La gente expresa esto, el aumento de los precios le enoja, que no le alcance su sueldo le enoja, la verdad, el riesgo permanente de la vida, de la seguridad, de los bienes, de la familia, todo esto es lo que enoja a la gente, pero por sobre todas las cosas, porque frente a estos dos conflictos hay un gobierno que no los tiene en su agenda, hay un gobierno que la verdad ignora el tema de la inflación o miente el tema de la inflación, ignora el tema de la seguridad, la miente, lo esconde, y después lo que vemos
vemos como segunda respuesta a la mentira o a la indiferencia frente a dos temas tan centrales, es obviamente la descalificación, la denuncia, esta cosa de que los que hablan de estos temas desestabilizan, ¿no? Entonces siempre echando culpas hacia otro lado. Cuando la gente se manifiesta sobre cuestiones mínimas que tienen que ver con la vida cotidiana, y lo que está haciendo es demandando una respuesta frente a eso que le está pasando. Y ese tipo de demandas me parece que hay que poder identificarlas correctamente, porque son las que hoy cruzan a toda la sociedad. Hoy el problema de que no alcanza porque me están mintiendo respecto a lo que cuestan los productos de la canasta familiar en el supermercado, o el problema gravísimo de que estoy con el corazón en la boca hasta que mi hijo llega a la madrugada, bueno, todo esto lo expresan los sectores medios y los sectores más bajos, y lo que están demandando es una respuesta que hoy no existe. Además, la descalificación siempre irrita más. Si hubiera diálogo, sería más fácil para los ciudadanos comprender si tuviera la presidenta otra actitud. Exactamente, eso es lo que ocurrió esta semana con el problema y la rebelión de los prefectos. Primero estuvo obviamente su reclamo y su demanda laboral frente al descuento que se le había hecho en sus haberes. Pero lo cierto es que después el conflicto se agudiza cuando el gobierno no tiene mejor idea que salir a decirle que son golpistas, la verdad. Cuando eran trabajadores haciendo un reclamo estrictamente salarial. Y el gobierno esconde sus propios errores haciendo una denuncia sobre la gente. En lugar de abrir un espacio de diálogo, de reconocimiento y de reparación del error, lo primero que hace es descalificar, y eso genera lógicamente más irritación. Por eso te invito a ver, estuvimos conversando con el consultor político Jorge Giacobbe y a él le pedimos una definición sobre la clase media de nuestro país. La clase media es el 70% de la Argentina, la clase media cultural. La clase media cultural es toda aquella que ha participado de la Argentina todavía integrada. En el año 72 la clase media argentina era el 75% de la población, índice de escolaridad 98%. Mucho de aquello nos ha quedado como residuo, una cantidad muy importante de la Argentina tiene las formas y la cultura de aquel tiempo y vive en las condiciones pauperizadas que propone este tiempo. Digo yo que camina a la calle con la ropita de la clase media y que llega a fin de mes, como dicen los españoles. Me sobra mucho mes cuando se me acaba el salario, dicen los españoles. Hay todavía una reserva cultural muy importante en la Argentina que indica que mucha gente analiza, como cuando vivíamos en una sociedad integrada. Eso es lo que estuvo presente en la calle. Ahora, la clase media económica es el 36% de la población. Es la mitad de ese 70%. Tenemos un porcentaje importante de la sociedad argentina en estado de naturaleza. En el estado de naturaleza es el estado selvático, el cocodrilo se come el venado y está muy bien. Nosotros tenemos un porcentaje de la sociedad que sale todos los días de cacería como un cocodrilo a comerse un venado. Esa gente, lamentablemente, la hemos perdido para el proceso de comprensión del fenómeno social. La tenemos sobreviviendo. Un sobreviviente lo único que no puede hacer es mirar para los costados. Solo se preocupa por sobrevivir. Continuamos en Gen TV, está con nosotros Margarita Stolbizer. Estábamos escuchando a Jorge Giacobbe dar una definición sobre la clase media de nuestro país. Margarita, ¿pensás que estas manifestaciones son hechos aislados o forman parte de un proceso social que se viene dando en el país? Sí, sin duda esto último. No hay hechos aislados, ni siquiera cuando la gente se expresa con reivindicaciones o demandas distintas. Y eso tiene que ver justamente con que estamos en un tiempo de cambios. Lo importante es hacerse cargo de cuáles son esos cambios que la sociedad necesita, con qué seriedad lo vamos a hacer. Es muy importante entender la movilización o la participación popular como un hecho positivo, la verdad. Cuando uno siente que la gente no baja los brazos, cuando en realidad salen a la calle, deciden poner la cara para manifestarse, me parece que todo esto es muy valioso. Las marchas, las manifestaciones son una decisión de salir adelante. Además, no hay que olvidarse que en definitiva la posibilidad del cambio es la que tiene cada ciudadano o cada ciudadana con su voto. A mí me pasa a veces en la calle que la gente me dice, ¿qué hacen? ¿Qué hacen ustedes? No, ¿qué hacemos juntos? Porque en realidad nosotros nos votan algunos. El que puede producir ese cambio va a ser sin ninguna duda en la próxima elección el ciudadano cuando elija.
¿Qué es lo que te dice la gente en la calle cuando te pregunta? ¿Notás un descontento? Muchísimo, ¿no? Hoy hay realmente mucha bronca, mucha indignación, pero por eso es que creo que también lo que nosotros tenemos es que saber escuchar en este momento, saber entender esto como un proceso de cambio e intentar conducir ese proceso. Creo que sería un error dar la espalda a lo que está ocurriendo, minimizar lo que está ocurriendo o parcializar y decir, no, esto reclaman esto, no. Hay sin ninguna duda hoy un movimiento y un proceso social en marcha. Yo tengo además la visión siempre optimista de que esto termina positivamente, porque creo que cuando esto se va gestando, evidentemente esto termina resolviéndose con un cambio que es lo que la Argentina necesita. Te invito a que escuchemos algunas declaraciones para finalizar de Liliana de Riz. El gobierno tiene dos recursos. Uno es el silencio, que en general cuando hay grandes conmociones no hay voces. Cuando hay tragedias como el 11 no se escucha la voz de la presidenta. O bien cuando sale un coro de funcionarios a descalificar las acciones que son acciones de crítica. La descalificación de la crítica, la descalificación de los que piensan diferente es la marca en la que el gobierno hace oír su voz. Y como no da posibilidad de diálogo con la oposición, no da posibilidad de diálogo cuando la presidenta hace monólogos, la presidenta habla con todos, pero en realidad no habla con nadie. Habla sola, los demás la escuchan. Este es un problema que ella no entendió, me parece, porque estuvo en Harvard y dijo que esos chicos de la escuela de gobierno le tenían que haber preguntado algo más importante. Para analizar una presidencia, la idea de si da o no da conferencias de prensa es muy sintomática y muy importante, porque eso permite contestar, responder, dar cuentas, aclarar. Finalmente los servidores públicos, presidente y demás funcionarios, están para servir al público y por lo tanto para ser transparente en su gestión y dar cuenta con responsabilidad de sus actos. Otros países, Brasil, el propio Uruguay, que es una coalición, la fuerza que gobierna, tienen capacidad de negociación de las diferencias. Aquí eso cuesta mucho. Pero para hacerte sintética, las fuerzas que tienen afinidades tienen que encontrar mínimos comunes denominadores para armar un programa compartido. Por ejemplo, ir a una interna, como fue la concertación en Chile, y dirimir quién va a ser el candidato presidencial de esa coalición. Los personalismos deben ser acallados y la generosidad para las coaliciones es algo fundamental. Por lo tanto, debe primar la idea de que nos reunimos y podemos aunar un programa compartido. Esa es la propuesta que hacemos, esa es la propuesta que compartimos y por lo tanto todos estamos dispuestos a seguir en esa línea. Si esto no ocurre, las coaliciones electorales terminan fracasando. Continuamos con Gen TV, este es nuestro primer programa y hoy nos acompaña Margarita Stolbizer. Margarita, para ir finalizando, ¿qué es lo que debería hacer un partido para canalizar estas demandas de los ciudadanos, este descontento que tienen con el gobierno y con algunas de sus políticas? Primero que nada, me parece que hay que tomar todo esto y constituirse en una referencia. Hay que recuperar el valor y la importancia que tiene la representación, ¿no? El poder hablar por otro, el ser referente, referenciar, expresar. Y en ese sentido creo que lo que uno tiene que expresar o referenciar o representar es no solamente el enojo, no solamente la demanda, la reivindicación, sino que hay que también recuperar la idea de expresar una esperanza, ¿no? Lo que nosotros hacemos, la verdad es que esta es la construcción de la que viene participando el GEN, no sin dificultades. Hemos conformado ya hace más de un año un frente, el Frente Amplio Progresista. El Frente Amplio se ha constituido en la última elección como la segunda fuerza política, pero por sobre todas las cosas lo que hacemos es todos los días renovar a veces el esfuerzo de construir una fuerza política desde nuestras diversidades,
ciudades, pero cuya unidad es un programa de gobierno, cuya unidad tiene que ver con una cuestión de principios y de valores justamente que se identifican con las cuestiones que la sociedad está poniendo sobre la mesa. Cuando la gente reclama frente a la inflación, frente a la inseguridad, hay hoy una opción política y una opción electoral que es la que nosotros constituimos, porque lo que debe hacer un partido político es eso, es ofrecerle a la ciudadanía la herramienta para encontrar dónde canalizar justamente sus demandas y sus esperanzas también. Eso es en lo que nosotros trabajamos. Esa respuesta tiene que ser una respuesta seria, sostenida, fundada, creíble. Yo vengo planteando hace mucho la necesidad de encontrar liderazgos ejemplares. El liderazgo ejemplar es el que actúa de la misma manera que habla, es el que se comporta en su vida de la misma manera en que le exige a los demás. Y me parece que estamos en un tiempo, en un proceso en el cual esa sociedad está buscando eso, está buscando liderazgos democráticos, liderazgos ejemplares, capaces de orientar un pensamiento, una definición, una conducta, una esperanza sobre todo, pero con el sostén y la seriedad que significan equipos técnicos, programas de gobierno, respuestas, no mentirle a la gente, ¿no? Porque además creo que esta es otra de las cuestiones que también a la gente le van cansando, que es permanentemente la mentira, negando los problemas que todos sabemos que tenemos, y ese es el peor camino para resolverlos. ¿No sentís que los ciudadanos están reclamando ahora más que nunca honestidad y transparencia en la gestión? Sí, sin ninguna duda esto ha vuelto a ser un valor sobre la mesa y es muy importante que así sea, pero creo que también hay que poner algunas otras cosas sobre la mesa. No se trata solamente de la honestidad, de la transparencia, la rendición de cuentas. Todos los funcionarios públicos estamos obligados a rendir cuentas, no solo cuentas en términos de que se vea cuáles son nuestros números. Es necesario rendir cuentas de nuestros comportamientos, de nuestras gestiones, de qué manera cada uno de nosotros cumple con la labor que se nos ha asignado, realmente respondiendo al mandato que la gente deposita en cada uno de nosotros cuando nos elige. Eso también es transparencia, es poder demostrar que en realidad todo aquello que uno compromete en una campaña electoral, uno después lo ejecuta, con las limitaciones que tiene ser un partido político hoy que representa solamente a un espacio minoritario, pero me parece que lo importante es construir esa herramienta de cambio, respondiendo a este proceso social que, como decía antes, lo que busca es producir un cambio, pues nosotros tenemos que ofrecerle a la gente la herramienta para alcanzarlo, pero siempre sabiendo que no vamos nosotros a reemplazar la participación social, sino que en tal caso lo que vamos a hacer es ayudar a encauzarla. Pero es cada persona con su voto, con su participación, con su decisión la que puede estar realmente llevándonos a cambiar un poco el destino que queremos para, no solamente en términos individuales, cuál es la sociedad en la que uno quiere vivir dentro de 20 años. Y siempre la sociedad que queremos dentro de 20 años nos compromete a empezar a cambiar cosas en nuestro presente. Es así. Muchísimas gracias, Margarita. Ya casi estamos llegando al final de nuestro programa. Para comunicarse con nosotros nos pueden escribir dudas, sugerencias, consultas, todas serán muy bienvenidas. Lo pueden hacer a gentv@partidogen.org, nuestro Facebook, nuestro Twitter. Los esperamos el próximo viernes aquí por Metro a las 20 horas. Gracias, Margarita. Gracias a ustedes. Nos vemos el próximo viernes. Chau. Muchas gracias.